¿cómo están? Estamos aquí en otro capítulo más de su podcast Dermatología Integrativa. Yo soy Patri Derma y ya saben que siempre tratamos de llevarles temas de los que pocos hablan y que poco se habla. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo un síntoma que muchos pasan por alto o un síntoma dermatológico me puede llevar a un diagnóstico de cáncer de tiroides. Y agradecemos mucho a nuestra paciente Diana Rodríguez. Ella la empecé a ver justamente hace 3 años, sí, ¿verdad? Y pues básicamente quiero que conozcan su historia porque ustedes se pueden ver reflejadas en esa historia. Entonces, muchas gracias por venir, Diana. Gracias por invitarme. Cuéntanos, ¿por qué llegaste a la consulta con una dermatóloga? Pues justo yo tenía como muchos síntomas que no identificaba bien de qué era, ¿no? La verdad es que estuve yendo con varios doctores, no es solamente que llegué contigo primero, sino que vi ginecólogos, vi endocrinólogos, porque todo empezó como por un diagnóstico que me dieron hace muchos años de ovario poliquístico. Nunca se arregló del todo, ¿no? Entonces, y yo seguía teniendo estos síntomas, sobre todo también el tema de mi periodo, que era súper irregular. Creo que ese fue también uno de los principales y que me causaba muchas molestias porque nunca entendía qué pasaba con mi tema hormonal, ¿no? Entonces, y en los últimos años se había como hecho muy evidente la falta de energía, el cansancio, caída de cabello, etcétera. Entonces, la verdad es que ya había pasado por varios médicos y te encontré a ti en Instagram. Entonces, decidí venir por el tema, sobre todo, de tu enfoque de medicina funcional, ¿no? Sí. Entonces, justamente que eso es lo que hace la medicina funcional integrativa a partir de un síntoma. Yo recuerdo muy bien que tenías un montón de síntomas, ¿no? Por lo que dice, a ver, voy a ir al dermatólogo, normalmente es la caída de cabello, ¿no? Yo recuerdo muy bien que la caída de cabello, lo recuerdo muy bien porque siempre es nuestro dolor de cabeza, ¿verdad? ¿Por qué se le sigue cayendo el cabello si sus estudios salen bien? Y créanme, ella, ya lo acaba de decir, fue al ginecólogo, fue al endocrinólogo, y es que aquí Dianita tenía un examen de tiroideo, un perfil tiroideo, no bien, o sea, en niveles ideales, ¿sí? Así, la T4 libre de 1.4, la T3 libre de 3.5, TSH abajo de 1.5, o sea, súper bien. Pedimos anticuerpos, ¿verdad? O sea, pero la diferencia, o sea, lo que yo siempre me gusta hacer, porque muchos dicen, no, ¿para qué pedir más estudios si ya no tiene nada? Yo recuerdo muy bien ese día que dije, a ver, no, ya, o sea, tienes un montón de síntomas, le tenemos que creer a tus síntomas, porque no nada más es la caída de cabello, los síntomas que acaba de mencionar y otros 25, ¿no? Dije, no, son muchos. Vamos a pedir un ultrasonido, ¿sí? ¿En qué me afecta que se haga a los 30 años? Porque cabe también mencionar que tú viniste a consulta cuando tenías 30 años, ahorita ya son 33. Sí. ¿Qué pasaría? O sea, ¿daño? No le voy a hacer daño. Estoy buscando una explicación a sus síntomas. Entonces, que tú ya venías como que preparada para hacer estudios, ¿no? ¿Qué sentías cuando era, hasta yo misma también decirte, no, es que están súper bien tus estudios? Sí. O sea, la verdad es que me pasaba eso justo mucho con los otros médicos, ¿no? Por eso siempre me decían, no pasa nada, seguro solo es tema de que comas bien, de que hagas ejercicio y esto, ¿no? Y seguro así también todo el resto de los síntomas va a mejorar. Pero me acuerdo mucho, ¿sabes cuál creo que se enfatizó un poco más y que decíamos? El tema de la niebla mental y el tema de ansiedad.
como que justo en esos años empezó mucho más fuerte y no se me hacía tan normal, y a ti tampoco, justo. Sí. Entonces, sí, creo que hicimos estudios un muy buen rato, primero, digo, o sea, de sangre. Ajá. Hicimos varios meses de estudios y lo mismo, ¿no? Salían bien. Lo único que de repente salía por ahí, no tan bien era creo que la insulina, ese tipo de cosas, pero el tema tiroideo salía bien. Entonces... No, bien, perfecto. Salía Y súper decía, bien. ay, ¿qué es esto? Sí, pero justo seguía con los síntomas y creo que ya después de un buen rato, de que ya habíamos hecho muchos estudios de sangre, me dijiste, vamos a hacer el ultrasonido, porque no es tan normal que no se te quite, ¿no? Ya estaba suplementada, Ya ya estaba había tratada cambiado la resistencia a la hábitos. insulina, la T3 reversa salía bien, o sea, sí era así de, no inventes, ¿qué hago? Y bueno, ya justamente pedimos el ultrasonido, y pues en el ultrasonido, ¿qué es de dónde te lo hiciste? Me lo hice en CT Scanner. Ajá. Sí, porque me dijiste que ese era como el más confiable para esos temas, entonces pues dije, si ya me lo voy a hacer bien. Exactamente. Y además porque ya venías con toda esta historia. Y miren, una de las cosas que yo siempre les he dicho que me ayuda mucho a hacer los diagnósticos es que yo lo padezco. Y sí, ya me acordé que también dijimos, es que esta niebla mental, o sea, y esta ansiedad, a ver, tienes todos los síntomas. Tiene que haber algo ahí en esa tiroides. O sea, no es que yo a fuerza le quiera encontrar, porque luego mis amigos así me dicen, es que tú a fuerza le quieres encontrar. No, es que debe haber un porqué de los síntomas. O sea, ¿por qué se me está cayendo el cabello? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué crisis de ansiedad? Justo. El hecho de yo vivir una crisis de ansiedad, ¿no? Varias, y saber que la causa era el hipotiroidismo, esta niebla mental, ¿no? Que sientes ahí que hasta ni piensas bien, que todo lo ves así como literal, como nublado. Es algo muy característico, entre otros síntomas. ¿Qué pasa cuando tú ves el resultado del ultrasonido? Yo siempre les digo, bueno, vengan, yo les digo qué onda, pero hay muchos pacientes que desde antes ya están así de que, ay, ¿por qué? Y también en el ultrasonido, ¿el doctor que te hizo el ultrasonido te mencionó algo? Pues desde que me hicieron, no me mencionó ahí exactamente qué tenía, pero desde que me lo hicieron me acuerdo que se quedó así como, ¿no? La radióloga era que me estaba haciendo el ultrasonido, como que se quedó así y a mí no me dio muy buena espina, ¿no? Entonces, de hecho, sí le pregunté, le dije, ¿todo bien? Y me dijo, como que veo algo raro, pero no te preocupes, le voy a hablar a la doctora, etcétera. Y entonces, pues sí, obviamente la doctora, me imagino, no puede dar el diagnóstico en ese momento, ¿no? Entonces me dijo, sí vi como algunas formaciones justo, pero vamos a analizarlo y te vamos a dar los resultados, no te preocupes, bla. Entonces como que desde ahí no me fui muy tranquila, ¿sabes? Porque sí vi su cara como algo está raro. Sí, uno ¿no? sabe como paciente, cuando todo está bien, pues no hacen cara de nada. Exacto. Cuando ya le hablan a alguien más y están ayudando, justo, es que algo pasa, ¿no? Y bueno, ahí ya vimos el estudio de ultrasonido, era un TIRAT-5. Tomar en cuenta que hay una clasificación, 1, 2, 3, 4, 5, y el 5 es como ya hay que hacer algo, y ese algo que hay que hacer es una biopsia. Claro. ¿No? ¿Quién te hizo la biopsia? También fue en CT Scanner. Ahí mismo, ¿verdad? Sí, porque como ya me habían hecho el ultrasonido ahí, igual me dijiste, hay que hacer la biopsia, mejor la hacemos ahí, y pues ya. Entonces la biopsia justo, se tardaron en darme los resultados y esto. Me acuerdo que tú me dijiste como, no, tranquila, todavía hay muchas veces que tienen estas formaciones, ¿no? Y sale como en esa escala de clasificación, pero todavía puede ser que no sea nada, por eso mejor hay que confirmar con la biopsia, ¿no? Exacto. Entonces sí me la hice, pero pues ya cuando salió la biopsia ya fue súper confirmado y ya decía hasta el tipo, ¿no? Que era cáncer papilar de tiroides. Exacto. Justamente qué pasa por tu mente en ese momento que a los 30 años te dan este diagnóstico, y además
una con hipotiroidismo, ¿verdad? Sí. Con esta labilidad emocional y ansiedad y... O sea, la verdad es que obviamente no me lo esperaba, ¿no? O sea, menos Ni yo. justo a esta edad no te imaginas, o te imaginas que vas a tener unos síntomas más graves, Ajá. ¿no? Como que de repente siento que empezamos a normalizar muchas cosas de ese tipo de síntomas y por eso también incluso algunos médicos como que no le dan tanta importancia. Entonces, para nada pasó por mi mente. Ni siquiera sabía que existía el cáncer de tiroides, ¿no? O sea, yo no sabía que ese cáncer existía. Obviamente cuando lo vi, pues sí me asusté. Piensas, escuchas la palabra cáncer y claro que se te viene mil cosas, ¿no? Por la mente. Entonces me acuerdo bien que ese día, con la ansiedad y todo ese tema, ¿no? Lo vi, estaba en el trabajo y solo le dije a mi esposo, ¿no? Así como, oye, me llegó esto. Y me dijo así de, hablo contigo, ¿no? Y yo, no. Y yo, si quieres, dame chance tantito, porque la verdad es que no sabía cómo procesarlo, Uh-huh. ¿no? Entonces dije, no sé qué va a pasar, me voy a morir, no me voy a morir, ¿no? Como va a haber algún tratamiento de quimioterapia, que es lo primero que Uno piensas, ¿no? piensa. Cuando te dicen cáncer. Y me acuerdo que me quedé en la oficina hasta tarde porque más bien no quería pensar en eso, ¿no? Entonces dije, y ya luego vine contigo, ya me dijiste qué teníamos que hacer. Sí, exactamente. También para uno, o sea, como dermatóloga, la verdad es que es difícil. Sí, damos algunos diagnósticos de carcinoma vasocelular, pero justamente le decimos al paciente, no te preocupes, ahorita lo vamos a quitar, o el fin de semana y en cirugía, en quirófano lo vamos a quitar y vas a estar bien. Algunas veces hemos tenido que dar diagnósticos de melanoma, que es mucho más difícil, pero enfrentarse a un cáncer de tiroides diagnosticado aquí en la consulta de dermatología a partir de una caída de cabello y otros síntomas, y en una paciente joven, pues no es fácil. Y además que ahora ya tenemos a quien específicamente mandarlos a hacer el ultrasonido, hacer la biopsia, incluso también la cirugía, porque después de esto, pues sigue una cirugía, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso de la cirugía? Porque además yo vi en ti como un cambio anímico, o sea, Claro. justamente de la ansiedad en la que estabas, ¿cómo fue ese proceso y por qué ese cambio? Pues como que no me caía el 20, ¿sabes? Y la verdad es que también no tenía muchas ganas de aceptarlo, ¿no? O sea, eso es una realidad, pero aparte ni siquiera me dio mucho tiempo, la verdad es que todo fue muy rápido. Sí. O sea, del diagnóstico, de la biopsia y esto, que me diste algunas recomendaciones de médicos para justo este tema de la cirugía de tiroides, porque Uh-huh. tiene que haber alguien especializado, no es un dermatólogo, no es un endocrinólogo, ¿no? Que es lo que yo pensaba. Yo pensaba, Uh-huh. pues un endocrinólogo me puede hacer la cirugía y no precisamente. Entonces, después de buscar, vi varias opciones de las que me diste. Por supuesto, mi familia también estuvo buscando muchísimo especialistas y esto. Entonces, encontramos uno muy bueno y todo fue muy rápido. Me acuerdo que el diagnóstico fue como a finales de marzo del 24 y la cirugía fue en mayo. Entonces, fue rapidísimo. No me dio tiempo ni de que me cayera el 20, ¿no? Pero el cambio anímico que dices, creo que creo que sí hay que tomarse muy en serio también la salud mental en estos temas, ¿no? Porque yo no me había dado cuenta y la realidad es que me afectó en muchas cosas, ¿no? Entonces, desde el tema emocional, por supuesto, pero la salud mental creo que no fue ahí en donde más me afectó, sino después de la cirugía, ¿no? Porque sí, te digo, yo como que no quería aceptar mucho el diagnóstico, como que lo hacía un poquito a un lado, después de investigar también y de que tú me explicaste, me explicó el médico que me hizo la cirugía, que el cáncer papilar no era un cáncer tan agresivo, ¿no? Que con la cirugía que me quitaron toda la tiroides, ¿no? Uh-huh. Fue una tiroidectomía total, pues prácticamente ya no había después riesgo de nada. Pero lo primero que piensas es que sí, ¿no? Es que después, y claro que tienes el miedo de, y después no me puede dar en otro lado, y después Claro. no es más fácil que... Entonces creo que como no me dio mucho tiempo, más bien lo más complicado fue después de la cirugía,
¿no? Y todo este tema mental de primero aceptarlo, ¿no? Como aceptar que sí había sido algo importante en mi vida y que tenía que prestarle más atención y empezar a ser más consciente de mí misma, ¿no? Primero, como la parte de los síntomas, que de verdad eso sí te lo agradezco un buen, porque justo como que los médicos seguían mucho nada más por el tema de los análisis y si no sale nada, pues ya, ¿no? Entonces, creo que el tema de que estuviéramos aquí y no los dejáramos de escuchar fue de lo más importante del diagnóstico, ¿no? Porque si no, probablemente no nos hubiéramos dado cuenta. Yo no me sentía nada en el cuello, no tenía algo más grave, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues te digo, creo que fue ese tema más complicado la parte mental después, porque la verdad es que al principio lo hice un poco a un lado, ¿no? O sea, sí Sí, fue sí como, lo recuerdo. lo minimicé, como, ay, bueno, pero me operan y ya no me va a pasar nada, ya. Sí, sí, me dio cáncer, pero ya pasó, ¿no? Sí, no, era como tengo otros pacientes que les mencionas y incluso te dicen, doctora, ¿me puede pasar el teléfono de tanatólogo, psicólogo, biodescodificación, algo para llevarlo mejor, o yo les recomiendo? Pero sí me acuerdo que tú estabas así como que en plano, Sí. ¿no? Yo Sí. dije, sí le expliqué bien qué es lo que tiene, ¿no? Y saber que era pues un cáncer de tiroides y que es súper frecuente, sobre todo en mujeres aquí en el país, y está siendo cada vez también más frecuente. Y que además estabas en hipotiroidismo, ¿sí? Sí. Que muchas veces también yo lo veo a los pacientes, esos meses en los que las operan, no, pero no tomes nada, o sea, así quédate. Sí. No, o sea, no se puede, es difícil de por sí lidiar con un diagnóstico así, porque sí, aunque seas doctor, claro que piensas, lo primero, cáncer es igual a morir. Claro. ¿No? Y lo segundo, la segunda palabra es quimioterapia. Justo, y que en este tipo ni siquiera se necesita, ¿no? Exacto. O al menos en mi caso yo no necesité ningún tratamiento más que la cirugía. Sí, que justamente es un constante, o sea, los pacientes con cáncer papilar de tiroides, es la cirugía y listo. Eso sí, tiroidectomía total, que ya vas a depender de la dosis totalmente de levotiroxina. Y cuéntanos, tú dentro de todo esto que vas a tu casa y le cuentas a tu familia, ¿y qué pasó con tu mamá? Pues más bien me acuerdo que tú me dijiste, oye, también chécalo, porque esto luego suele ser un poco como tema hereditario, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues obviamente les dije, oigan, hay que hacernos estudios todos, porque... Y mi mamá se lo hizo también. Luego, mi mamá la verdad es que ella sí había tenido temas diagnosticados de la tiroides desde hace varios años. Y muchos más síntomas que yo, más evidentes, ¿no? Pero igual, se lo trataban con algunos medicamentos, cosas así, y nada más. Entonces, después de mi diagnóstico, se hizo estudios, se hizo el ultrasonido y también le salieron a ella nódulos. Y también en la biopsia salió cáncer de tiroides, el mismo tipo que el mío. De hecho, ella le hicieron la cirugía un mes después que a mí. Entonces, las dos andábamos igual. Ya después, mi hermana, la verdad es que no tenía nada, qué bueno. Mi hermano también tiene ahí unos nódulos, pero esos, al parecer, por lo que vieron en el ultrasonido y esto, nada más es de estarlo revisando, como haciendo un chequeo anual, uh-huh. Porque no se veía nada maligno, como en los nuestros, pero pues sí, 2 personas en una familia es muchísimo. Sí, yo a veces de broma les digo, no, es que aquí yo les mando a traer a sus papás, sí, como si fuera la escuelita. Para nosotros es muchísimo más fácil hacer un diagnóstico cuando sabemos que está el antecedente heredofamiliar, ¿no? O sea, cuando la mamá tiene este problema es, bueno, listo, también aquí ya se puede hacer el diagnóstico. Pero muchas veces los papás no se estudian, sí, ¿no? O sea, los papás no tienen ni un perfil tiroideo,
mucho menos un ultrasonido. Y aquí es la importancia de, si sé que es un cáncer de los más frecuentes, no me voy a esperar a palpar un nódulo, a tener una masa palpable, a que mis ganglios estén inflamados. No me voy a esperar con tener un diagnóstico de hipotiroidismo, ¿sí? Y sobre todo el hipotiroidismo autoinmune, porque tengo que ver estructuralmente ahí en el ultrasonido qué tan inflamada está mi tiroides, si tengo un quiste, si tengo un nódulo. Muchos dicen, nódulos, pero esos todo el mundo los tiene. No, no es cierto. No todo el mundo los tiene. Desgraciadamente es tan común y que mucha gente sí los tiene, pero eso no quiere decir que eso esté bien o que sea normal. Y si tengo un nódulo en TRAX 1, o sea, el más chiquito, bueno, pues tengo que hacer cosas como médico. No puedo decir, TRAX 1 está súper bien, sí, listo, vete a tu casa, nos vemos en 6 meses o en un año. No, es, sí, ok, nos vemos en 6 meses o en un año, pero voy a tratar tu insulina, que sabemos que es la hormona que hace que las cosas crezcan, ¿verdad? Vamos a checar qué está haciendo falta. Seguramente están haciendo falta nutrientes, vamos a ver tu intestino, vamos a ver si tienes algún anticuerpo positivo, autoinmunidad. O sea, vamos a estudiarte, que es lo que yo les digo. Miren, a veces no sé qué tienen, ¿no? Pero me esfuerzo en seguir buscando. O sea, eso sí, les digo, mira, no soy la más lista del mundo, tal vez sí, nada, no es cierto, pero le busco. O sea, y juntas le vamos a buscar. Porque tenemos que encontrar la solución. Porque yo sé que si te mando con alguien más, te va a decir, no tienes nada, y entonces tú te vas a ir a tu casa, no tengo nada, y luego en 1 año, 2 años, ya va a haber una masa palpable. Claro. Y entonces ya sí, ahora sí me van a hacer un ultrasonido, pero esto ya puede estar más avanzado. Sí. Siendo que puede ser más sencillo, digo, no está padre no tener tiroides, pero se puede vivir, ¿verdad? Además de ser bonita. Y este factor hereditario, ¿sí? Por eso es muy importante que si ustedes tienen un diagnóstico de hipotiroidismo conmigo o con cualquiera de sus médicos, si es Hashimoto, alienten a sus papás, a sus tíos, a que se hagan estudios. Yo después de mi diagnóstico, bueno, mi papá, mi mamá ya diagnosticó a todos sus hermanos, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante. También después de eso hemos diagnosticado a más pacientes y también a familiares, ¿no? Tengo una paciente que a su prima igual con cáncer de tiroides. Entonces, ¿qué síntoma tú tenías desde hace mucho? Porque es lo que les digo, no nos enfermamos ahorita. Alguno que recuerdes así de niña. Yo, por ejemplo, les digo, a mí desde niña me dolían los huesos y las articulaciones. ¿Tú algún síntoma desde niña? Yo creo que desde niña la piel seca. La piel seca, me acuerdo toda la vida usando crema corporal. Entonces creo que la piel seca y después la parte del cansancio que se empezó a hacer ya más evidente algunos años después, ¿no? Porque cuando era niña no tanto, pero ya después sí se hizo muy evidente esta parte de no tener energía y pues no era normal. Creo que esos dos. Sí, que también, por ejemplo, yo también analizo mi caso y también siempre he tenido piel seca del cuerpo. De hecho, hasta tengo diagnóstico de dermatitis atópica, que en muchos pacientes con dermatitis atópica, de hecho creo que en todas, yo me he encontrado problemas tiroideos. ¿Te sorprendió esto de... basándome en un síntoma específicamente con la dermatóloga, caída de cabello, poder diagnosticar esto del cáncer? O sea, ¿qué pensaste? O sea, me sorprendió a mí y a los médicos, a los que me fui a tratar, ¿sabes? También, o sea, para la cirugía y eso, porque me acuerdo que me preguntan, ¿y cómo te diste cuenta, no? Y yo, mi dermatóloga,
¿cómo? Entonces sí, o sea, como que nadie espera que por estos síntomas que son más, tal vez la gente los piensa más estéticos, ¿no? Se encuentre algún tema así. Entonces sí, claro que me sorprendió. O sea, yo lo único que creí que tenía era tal vez un tema hormonal, ¿no? Nada más. Sobre todo por el tema también de mis periodos irregulares y esto. Entonces yo lo asociaba todo a eso. Entonces sí, y también los médicos, te digo, a los que fui, pues todos se sorprendían mucho, pero como fue el endocrinólogo y yo no, fue la dermatóloga. Uh-huh. Y sí, de esto se trata la dermatología integrativa, justamente de buscar, porque si mi piel no está bien, si mi pelo no está bien, es que algo internamente no está bien. Y si no lo encuentro, le tengo que buscar más, no me puedo quedar ahí, nada más en que muchas veces, genético. O hay pacientes que les han dicho que mala suerte. Oh. Sí, o sea, se te cae ya también pues, es mala suerte. O sea, no, eso no existe. ¿Qué síntoma de los que tú o tus médicos dejaron pasar podrías mencionar para que la gente que nos está escuchando no los deje pasar? O sea, algo que normalizamos. Pues creo que, por ejemplo, un poco el tema de los padrastros en las manos, ¿no? Como que yo creí que era parte de la misma resecada incluso, y nadie nunca, ningún médico volteó a ver ese tema, ¿sabes? Uh-huh. Como que fue, es más, creo que ni me habían preguntado por ese síntoma. Y desde que me acuerdo tengo muchísimo, ¿no? Entonces, creo que ese es uno, por ejemplo, el tema de la niebla mental, porque creo que eso se empezó a poner un poco más de moda con el COVID, ¿no? Uh-huh. Pero creo que antes tampoco nadie me había preguntado ese tema, y el tema de la ansiedad, sobre todo, ¿no? Que se empezó a hacer mucho más evidente por ahí en esos años, y como que yo no le había prestado atención, o sea, creía que era solamente parte del estrés diario. Sí, así es. Hay muchos síntomas, por ejemplo, el estreñimiento, ¿no? Que hay personas que lo tienen desde niños y como la tía también tiene y uh-huh. Vas al doctor y te dan ahí tu Plantagocilium, ¿no? Y te dicen que no pasa nada, pues lo dejas, ¿no? Sí. El cansancio, que te dicen, no, pues es que pues tú eres floja, ¿no? Sí. Que hasta le ponen ahí nombre, pues tú eres floja. Esta falta de voluntad para hacer las cosas, como, es que eres, o eres depresiva, ¿no? Uh-huh. Todos los días vemos pacientes con diagnósticos de depresión, de ansiedad, y eres depresiva, no estás tan mal como para dar tu medicamento, y así es tu personalidad, eres triste, ¿no? Como la de la película, ¿no? Tristeza. Los calambres que también, uh-huh. Yo me acuerdo, claro que me han dado calambres alguna vez de niña, y es, pues mueve el pie y ya, y sí. También a tu abuelita le dan, entonces normal, uh-huh. ¿no? Entonces es muy importante que nada de estos síntomas los dejen pasar, ¿sí? Puede ser que nada más tengamos hipotiroidismo, ¿no? Pero pueden ser otras cosas más, un poco más complejas. ¿Qué aprendizaje te dejó todo esto? Yo supongo que muchos, pero... Pues creo que de los más importantes, escucharme, ¿no? Porque justo vas con los médicos y te dicen que todo está bien, y entonces tú, te digo, normalizas como estos síntomas, y siento que de pronto, sobre todo en mujeres, se normalizan mucho este tipo de síntomas por el tema de los periodos menstruales, ¿no? Entonces, sí, estás cansada porque ya te va a bajar, o porque no te ha bajado, ¿no? Entonces, como este tipo de cosas. Entonces, creo que escucharme y ser mucho más consciente de qué me está pasando en el día a día, ¿no? Ahora te puedo decir que, por ejemplo, a mí no podía hacer ejercicio, no tenía este incentivo de ir a hacer ejercicio, ¿no? Y me costaba mucho hacerlo. Entonces yo creí que no me gustaba hacer ejercicio. Y aparte no tenía tiempo, ¿no? Y ahora que me he escuchado mucho más, que he tenido como este cambio de hábitos, porque no fue solo que me quitaron la tiroides y ya, ¿no? Fue un cambio sí que tuve que hacer, sí físico, pero mental y emocional también. Que eso fue, yo creo que la parte más difícil y la más importante. Entonces, escuchar la salud mental, muchísimo,
vayan a terapia. Sí creo que es muy importante. Ya llevo yo un poco más de 2 años en terapia y también creo que me ha ayudado mucho a sobrellevar todo el proceso, ¿no? Y a ser más consciente de que sí me tengo que escuchar a mí también, ¿no? Sí. Entonces, creo que esa parte y aprender a conocerte, porque la realidad es que creo que muchas veces no nos conocemos. O sea, yo sentía que no conocía bien mi cuerpo hasta ahorita que me empecé a prestar mucha más atención. Ahora ya sé muchas cosas de, a ver, si como esto, me va a pasar esto, sí, ¿no? Sí. Ya vas haciendo, pero que antes lo haces como en piloto automático. Exacto, y cuidarte, ¿no? O sea, si tú sabes qué necesita tu cuerpo, Justo. sabes cómo cuidarlo. Muy bien. Sí, porque aparte yo veo muchos cambios positivos en cuanto al estado de ánimo, te veo más tranquila. Sí, he notado un cambio y te lo digo y siempre te felicito, pero justamente si ahorita estamos hablando de esto es para que no llegar a un diagnóstico de cáncer, en este caso específico de tiroides, sino desde antes escuchar a nuestro cuerpo lo que nos tiene que decir. Si yo puede ser una simple comezón en la piel, hace rato vimos una paciente que solamente lo único que tenía era comezón en la piel, o puede ser que no voy al baño en 5 días. O sea, ya ahí mi cuerpo me está gritando, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias, Diana, por compartir tu historia. Yo espero siempre que les funcione, que les sirva de algo, que si hay algún síntoma o que ustedes están dudando, el doctor me dice que no tengo nada, pero yo me siento así, acuérdense. Hay una frase que, porque a muchas igual nos han tachado de que es mujer o está loca, literal, ¿no? Es más fácil que el médico se equivoque a que tú estés loca. O sea, no, créete. También acuérdense que la medicina está hecha por y para hombres, ya está cambiando, pero nosotras tenemos que poner mucho de nuestra parte para que cambie. Y justamente yo creo que ese es el mensaje, escucharnos. Pues listo, muchas gracias. Muchas gracias. Nos despedimos. Gracias. Recuerden, denle a la campanita, suscríbanse, compártanle este link a alguien que sepan que le puede funcionar, a la amiga que se le va la onda, al amigo que según tiene TDA, al amigo que no se duerme temprano. Denle like y pues muchísimas gracias. Nos vemos. Sean felices. Gracias. Chao.